Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desentrañamos los misterios, los romances y los dramas que nos mantienen pegados a la pantalla. Estoy absolutamente encantada de tenerlos de vuelta, listos para sumergirnos juntos en ese torbellino de emociones que solo las series turcas saben provocar. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno particularmente jugoso, un tema que estoy segura, los hará vibrar tanto como a mí. Vamos a descorrer el velo de esas bodas secretas que nos roban el aliento y a analizar con lupa cómo las terceras personas, esos personajes que a veces amamos y a veces odiamos, complican aún más el ya de por sí intrincado camino hacia el amor en nuestras series turcas predilectas. Si eres de los que no perdonan ni un solo capítulo, si te emocionas con las historias que te hacen reír y llorar a partes iguales, si te encanta especular sobre cada giro inesperado de la trama y eres un experto en teorías conspirativas de telenovelas, entonces, querido amigo, has llegado al lugar indicado. No olviden, como siempre, darle al botón de suscribir si todavía no lo han hecho, así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros análisis, descubrimientos y, por qué no, algún que otro chisme jugoso sobre nuestros personajes favoritos. Y ahora sí, sin más dilación, abramos las puertas de este apasionante viaje a través de los laberintos del amor prohibido y los secretos de alcoba en la televisión turca. Prepárense porque vamos a iniciar este recorrido con una joya que estoy segura, ha conquistado los corazones de muchos, Senkalkam, o como la conocemos por estas latitudes, Llamas a mi puerta. Esta serie, que ha sabido equilibrar a la perfección la comedia romántica con los toques justos de drama, nos presenta a Eda YLDZ, interpretada magistralmente por la encantadora Hande Erçel, una joven soñadora y apasionada por la arquitectura paisajista. Su vida da un vuelco de 180 grados cuando su camino se cruza con el de Serkan Bolat, un empresario de éxito, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un hombre aparentemente frío y calculador, pero que esconde tras esa fachada un corazón que late con fuerza en secreto, aunque le cueste reconocerlo. La mezcla de géneros en esta serie es una verdadera delicia, pues nos transporta desde las carcajadas más espontáneas hasta las lágrimas más sentidas en cuestión de minutos. Y aquí, damas y caballeros, es donde se encuentra el punto álgido para nuestro tema de hoy. Serkan y Eda se ven obligados a simular un compromiso, una farsa que tiene como objetivo que él recupere una importante inversión. Este falso compromiso, que en un principio es un secreto guardado a cal y canto de la sociedad, comienza a generar sentimientos reales e intensos que ninguno de los dos puede evitar. Es fascinante observar cómo esta relación contractual y secreta, nacida de una mentira, se convierte en un campo de batalla entre la razón y el corazón, con el añadido de que ambos deben lidiar constantemente con las intromisiones y los juicios de las personas de su entorno. ¿Recuerdan que les hablaba de esas terceras personas que complican la trama? Pues bien, en Llamas a mi puerta no faltan los personajes que intentan boicotear este amor incipiente, y es precisamente ahí donde reside gran parte del encanto y la tensión que hacen que esta serie sea tan adictiva. Además, es innegable que esta es una de esas producciones donde la química entre los protagonistas traspasa la pantalla. La energía que irradian Hande y Kerem es palpable, una auténtica chispa que incendia la pantalla y hace que nos enganchemos aún más a su historia de amor, o de falso amor, según se mire. No es una serie que se tome demasiado en serio a sí misma, pero sin duda es una montaña rusa de emociones que nos mantiene pegados al televisor desde el primer capítulo hasta el último, preguntándonos constantemente qué ocurrirá después. Sigamos explorando este intrincado universo de las telenovelas turcas y vayamos ahora con otra serie que nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nombre de la familia y el amor, İstanbul Helin, que en nuestro idioma conocimos como La novia de Estambul. Esta conmovedora serie dramática nos sumerge en la vida de Süreyya, interpretada con una sensibilidad exquisita por la talentosísima Aslenber, una joven y talentosa violinista que se enamora perdidamente de Faruk Boran, un empresario adinerado y miembro de una de las familias más tradicionales de Turquía. Faruk, interpretado por el carismático Özkan Deniz, nos brinda esa mezcla perfecta de galán irresistible y hombre de negocios que tanto nos fascina. La novia de Estambul nos presenta una trama donde el amor se enfrenta a las tradiciones familiares más arraigadas y a los prejuicios sociales más profundos. Y es precisamente aquí donde entra nuestro tema central. Faruk y Süreyya deciden casarse en secreto, una decisión desesperada para evitar la férrea oposición de su controladora suegra, Esma Sultan, interpretada con una fuerza y una presencia imponente por İpek Bilgin, una mujer que está decidida a mantener el control absoluto sobre la familia Boran y a preservar las costumbres ancestrales. Esta boda secreta es solamente el inicio de una larga y tortuosa lista de problemas y desafíos para Süreyya,
quien debe luchar incansablemente por encontrar su lugar en esa familia tan hermética y demostrar que su amor por Farouk es genuino y que merece ser respetado. La serie aborda temas muy profundos y relevantes, como el choque cultural, los celos, la manipulación emocional y las dinámicas tóxicas dentro del entorno familiar. Las terceras personas, en este caso los miembros de la familia Boran, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la historia, creando conflictos y malentendidos que pondrán a prueba el amor incondicional de los protagonistas una y otra vez. Es una serie que nos hace pensar en lo difícil que puede ser encontrar el equilibrio entre el amor y las responsabilidades familiares, entre la individualidad y la pertenencia a un grupo. La ambientación en la imponente mansión Boran es impecable, un reflejo del lujo y la tradición que contrastan de forma tan marcada con la sencillez y la naturalidad de Sureyya. El vestuario de los personajes es simplemente espectacular, transportándonos a un mundo de opulencia y elegancia que contribuye a la atmósfera general de la serie. Ahora es el turno de una serie que nos demuestra que el destino puede ser tan caprichoso como impredecible, Erkencikus, o Pájaro Soñador, una comedia romántica que nos conquistó con su frescura, su originalidad y su humor desbordante. La serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven de espíritu libre e indomable interpretada con una gracia y una simpatía irresistibles por Demet Özdemir, quien comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático encarnado por el guapo Can Yaman. Desde el primer momento, la conexión entre ellos es innegable, una chispa que incendia la pantalla y nos hace suspirar en cada escena. El género de la comedia romántica se hace presente en cada episodio, con momentos hilarantes y diálogos ingeniosos que nos sacan más de una sonrisa y nos levantan el ánimo en los días más grises. Pero en medio de tanta diversión, también hay espacio para el drama y las intrigas que complican el camino de Sanem y Can, poniendo a prueba su amor y su paciencia. La serie nos presenta un falso compromiso que surge a partir de un malentendido, una situación que los obliga a fingir ser pareja. En el afán de salvar a su hermana de una situación comprometida, Sanem se ve involucrada en una relación simulada con Can, un engaño que inicialmente no tiene ninguna trascendencia. Pero como ya hemos visto en otras series, esta relación que comienza como un simple juego de apariencias, termina convirtiéndose en un amor real e intenso, con el agravante de que ambos tienen que mantenerlo en secreto para evitar los problemas y las represalias de sus allegados. Las terceras personas en esta historia son un elemento crucial, ya que no faltan los examores que resurgen del pasado, los rivales que intentan ganar terreno y las personas envidiosas que intentan boicotear su romance por todos los medios posibles. Una de las cosas más interesantes de esta serie es la evolución de los personajes a lo largo de la trama. Sanem, que al principio se muestra como una chica ingenua y soñadora, va descubriendo su potencial y su fuerza interior, convirtiéndose en una mujer decidida y segura de sí misma, mientras que Can, el aventurero despreocupado, empieza a conectar con sus sentimientos más profundos, entregándose al amor de una forma inesperada y conmovedora. La química entre Demet y Can es, sin duda, uno de los puntos fuertes de la serie, un ingrediente mágico que hace que queramos ver más y más capítulos, deseando que el amor triunfe sobre todas las adversidades. Ahora vamos a cambiar un poco de registro y nos sumergiremos en un drama más intenso y desgarrador con Kara Sevda, que en español conocimos como Amor Eterno. Esta serie, que ha logrado arrancarnos lágrimas a mares, nos presenta la trágica e inolvidable historia de amor entre Kemal, interpretado con una pasión desbordante por Burak Özçivit, un joven de clase media que se enamora perdidamente de Nihan, una chica adinerada a la que da vida la talentosa Neslihan Atagul. El romance entre Kemal y Nihan es una historia de amor épica y apasionada, pero también está marcada por las profundas diferencias sociales que los separan y las intrigas familiares que se ciernen sobre ellos como una sombra amenazante. El género dramático se despliega en todo su esplendor en esta serie, con giros inesperados en la trama, personajes complejos y situaciones que nos hacen sufrir y angustiarnos junto a los protagonistas, generando en nosotros un torbellino de emociones intensas. Y aquí es donde entra en juego nuestro tema central. Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozkolu, interpretado por el inquietante Kaan Urgankolu, un hombre poderoso y obsesivo que está dispuesto a todo para tenerla a su lado, incluso a recurrir a los métodos más despiadados y reprobables. Este matrimonio secreto, forzado por las circunstancias y por los oscuros manejos de Emir, es el punto de partida para una trama llena de venganza, traición, secretos del pasado que salen a la luz y giros argumentales que nos dejan sin aliento. Las terceras personas son esenciales en esta serie, ya que Emir y su familia se convierten en los principales antagonistas, los enemigos implacables que intentan destruir por todos los medios el amor puro y sincero entre Kemal y Nihan.
La trama se complica aún más con el regreso de Kemal a la vida de Nihan, quien está decidida a luchar por su amor, a pesar de los insuperables obstáculos que se cruzan en su camino. Amor Eterno es una serie que te atrapa con su ritmo trepidante, sus diálogos cargados de emoción y sus actuaciones impecables, que transmiten la intensidad de las emociones de los personajes. Es una historia de amor y dolor que nos hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que debemos enfrentar, sobre la injusticia y la lucha por la verdad. La fotografía de la serie es impresionante, con planos preciosos y una iluminación que crea la atmósfera perfecta para cada escena. La banda sonora, por su parte, es conmovedora, acentuando el dramatismo de cada momento y haciendo que las emociones nos lleguen aún más al corazón. En definitiva, una serie que definitivamente te dejará una huella imborrable. Y ahora, para finalizar este apasionante recorrido, prepárense para un drama con tintes de misterio y una trama llena de giros inesperados con Zalim Istanbul, que traducido sería Estambul Cruel. Esta serie nos sumerge en un mundo de intrigas, ambiciones desmedidas y oscuros secretos familiares, donde el amor y el odio se entrelazan de manera peligrosa, creando una mezcla explosiva de emociones y conflictos. La historia gira en torno a la familia Karakay, una adinerada familia de Estambul que se ve envuelta en una serie de conflictos y traiciones que ponen a prueba los lazos familiares y amorosos. La serie cuenta con un elenco de lujo encabezado por la imponente Deniz Gur, como la matriarca Seher Karakay, una mujer de férrea voluntad que maneja su familia con mano de hierro, y Fikret Kuskan, como su ambicioso esposo Aga Karakay, un hombre despiadado que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos. El drama es el género predominante en esta serie, que nos presenta una trama llena de giros inesperados y personajes con personalidades complejas, algunos de los cuales esconden oscuros secretos y motivaciones ocultas. Y aquí es donde llegamos al punto clave para nuestro tema de hoy, el matrimonio entre Zeren y Cenk es un matrimonio secreto que se lleva a cabo bajo presión y con fines puramente convenientes, un acuerdo que oculta una trama de engaños y manipulaciones. Este matrimonio se convierte en el punto de partida para una serie de conflictos y revelaciones que pondrán a prueba los lazos familiares y amorosos, mostrando la verdadera cara de cada uno de los miembros de esta conflictiva familia. Las terceras personas juegan un papel fundamental en el desarrollo de la historia. Los miembros de la familia Karakay, con sus propias ambiciones e intereses, se convierten en rivales y enemigos, luchando por el poder y el control de la familia. La serie explora temas muy interesantes y relevantes, como el poder, el dinero, las consecuencias de la ambición desmedida y la fragilidad de los lazos familiares cuando se ven sometidos a la presión y la manipulación. La ambientación en Estambul, con sus imponentes mansiones y sus calles llenas de historia, es un elemento fundamental de la serie, transportándonos a un mundo de lujo y sofisticación. La fotografía es cuidada y elegante, creando la atmósfera perfecta para cada escena, y la banda sonora crea una atmósfera de tensión y misterio que nos mantiene en vilo en cada capítulo, deseando saber qué ocurrirá a continuación. Es una serie que te hará cuestionar los límites del poder y la lealtad, y que te mantendrá enganchado hasta el último segundo. Y así hemos llegado al final de este apasionante viaje por los laberintos del amor prohibido y las bodas secretas en las series turcas. Hemos sido testigos de cómo los matrimonios secretos y las terceras personas son elementos clave en el desarrollo de las tramas, creando conflictos, emociones intensas y giros inesperados que nos mantienen enganchados a cada capítulo, esperando con impaciencia el siguiente. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Hemos analizado algunas de las series más populares y exitosas del panorama televisivo turco, y hemos visto cómo el amor, el drama y la intriga se combinan a la perfección para crear historias inolvidables, que nos hacen reír, llorar y suspirar a partes iguales. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo y por su apoyo constante al canal. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar y a crear contenido que realmente les guste. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, expresando sus opiniones y compartiendo sus experiencias. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartan el vídeo con sus amigos amantes de las series turcas y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis y descubrimientos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima, mis queridos seriefilos.